Bueno, como ya seguramente han escuchado, mi nombre es Giorgio Esquipapietra, soy abogado, soy árbitro, he sido secretario arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, soy abogado por la Universidad de Lima con estudios de maestría por la misma casa de estudios y con posgrado en arbitraje de inversión y comercial internacional por the American University Washington College of Law, así como en habilidades de negociación y resolución de conflictos por Centrum Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy nos trae pues este tema que es los mecanismos de designación del tribunal arbitral. Y la primera impresión que yo quiero, digamos, compartir con ustedes es el tema, la importancia de la voluntad en el arbitraje. ¿Por qué la importancia de la voluntad en el arbitraje? ¿No? Porque realmente el punto de partida para poder entender cómo debe uno designar o cómo, digamos, se constituye un tribunal arbitral parte de la voluntad. De la voluntad. El día de hoy vamos a hablar específicamente, vamos a tratar de centrarnos en los mecanismos de designación de árbitros dentro del arbitraje en contrataciones de Estado. Ustedes que me están escuchando, como seguramente sabrán, existen distintos tipos de arbitraje en el Perú, ¿no? El arbitraje comercial, el arbitraje comercial nacional e internacional, el arbitraje de contrataciones públicas, arbitraje laboral, arbitraje societario, estatutario, en fin, arbitraje de inversiones. Tenemos una serie digamos, un abanico de variables en el arbitraje, pero básicamente en contrataciones públicas hay dos formas de solucionar las controversias. Una de ellas es el arbitraje, que es el tema que nos trae el día de hoy, y el otro es la conciliación. De manera que el día de hoy nos vamos a centrar justamente en el tema arbitral. Como bien decía yo al inicio, esto se resume en la voluntad. Y la voluntad es lo que plasman las partes en el contrato y lo que se ve reflejado en el punto de partida para poder entender la noción de las reglas de juego dentro del arbitraje. Y una de esas reglas de juego, lógicamente, es la designación de los árbitros, ¿no? El sí y el no, ¿no? Acepto o no acepto. Es la voluntad que tienen las partes para poder, digamos, establecer sus cláusulas contractuales y al mismo tiempo establecer la cláusula del convenio arbitral que va a establecer las reglas de juego, a su vez, de la controversia que se desarrolla. Y es así que es muy, muy importante poder, primero, ante todo, definir lo que es el convenio arbitral, ¿no? Lo que es el convenio arbitral. Y esto no es más que una cláusula, ¿no? Una cláusula o un texto que puede estar inserto en un contrato, puede estar inserto en una factura, incluso podría estar dentro de un correo electrónico, un convenio arbitral, ¿no? Pero básicamente es el punto de partida porque establece las reglas para poder llevar adelante el arbitraje, como puede establecer reglas como la duración del arbitraje, puede establecer reglas respecto de la designación, de cómo se va a constituir el tribunal arbitral, ¿no? Va a determinar si el arbitraje es ad hoc o es institucional, va a determinar si es un arbitraje de derecho o un arbitraje de conciencia, en fin, una serie digamos, de reglas que las partes pactan para poder llevar adelante la controversia y que al mismo tiempo sustrae, ¿no?, la solución del conflicto del fuero ordinario, es decir, el Poder Judicial, y lo lleva a este otro fuero jurisdiccionalmente reconocido en la Constitución. Control arbitral, otros tipos de reglas, ¿no? Y plasma lo que se conoce como el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es el principio regidor para poder establecer las reglas de juego en el arbitraje propiamente. Entonces, dicho esto, tenemos un primer aspecto importante para poder construir un tribunal, y es las reglas que se establecen dentro del convenio arbitral. Ustedes que me están escuchando en estos momentos y que seguramente son usuarios del arbitraje, entenderán que esto es sumamente importante porque va a permitir establecer si es que la controversia va a ser dirimida por un tribunal colegiado compuesto por 3 árbitros, compuesto por un solo árbitro, un tribunal unipersonal, un árbitro único. Ha pasado y es posible de pactar incluso tribunales de 5. No es usual, no es común, pero podría haber tribunales de 5, ¿no? Que digamos, o incluso de más, ¿no? Que digamos, establezca una configuración para la designación de árbitros que puede ser diversa, ¿no? Pero lo usual, la práctica nos lleva a pensar y nos hace concluir que lo usual son 3 árbitros o un árbitro. Entonces, ¿cuáles son algunas de las variables que tenemos para la forma de la designación de los árbitros dentro de un tribunal o dentro de digamos, un esquema de árbitro único, ¿no? Y esto está, digamos, establecido dentro de lo que hablamos hace unos minutos, que es el convenio arbitral, ¿no?
Entonces tenemos un abanico de posibilidades. Aquí en pantalla tenemos algunas. Obviamente, yo siempre trato de hacer referencias a películas o a eventos culturales, momentos culturales, ¿no? Que puedan hacer alguna alusión. No sé si me están escuchando y si alguien se anima a participar. La imagen que se ve en pantalla, ¿a qué película pertenece y en qué momento surge esta escena? ¿Qué podría, desde la perspectiva de quien se anime a contestarme, eh, qué, digamos, refleja esta escena? ¿Alguien se anima? Estamos un poco tímidos, recién comienza la semana, nadie se anima. Bueno, esta escena es de la película El Padrino, ¿no? El Padrino uno, ¿no? La primera película, realizada por Marlon Brando y por Al Pacino, básicamente, ¿no? Y esta escena es una escena importante porque refleja justamente esto, el pacto, la voluntad. ¿Qué pasó en esta escena, no? En esta escena lo que ocurrió fue que se reunieron los capos de la mafia, las 5 familias italianas de Nueva York, a poder poner fin a una guerra que se había iniciado entre ellas, justamente una guerra sangrienta que había tenido como punto, digamos, principal reciente, la muerte de Santino Corleone, el hijo mayor de Don Vito Corleone, que estaba personalizado por Marlon Brando. Y en ese momento decidieron las partes, todas las familias, sentarse en la mesa y pactar. Pactar el cese a la violencia, pactar que no se iba, digamos, a hacer comercialización de drogas, en fin. Pero lo que refleja la imagen es el pacto, la voluntad de las partes, que es el principio regidor para establecer las reglas de juego en un arbitraje, como ya lo hemos señalado, y una de ellas la designación de los árbitros. Pero bueno, regresando un poco a lo que hablábamos, acá hay algunas variables, ¿no? Por ejemplo, un convenio arbitral podría establecer que la designación de los árbitros es realizada por las partes. La designación de los árbitros, que digamos que un poco son designados por cada una de las partes, ¿no? En un arbitraje común en el que tenemos dos partes, porque ustedes saben que pueden haber arbitrajes multipartes, donde hay varias partes y ahí es mucho más complicado ponerse de acuerdo respecto de un tribunal, ¿no? Normalmente puede pasar que sea un árbitro único designado por un centro de arbitraje ahí. Eh, y, digamos, en un arbitraje común con dos partes litigando, lo que va a pasar es que lo usual es que una parte designe un árbitro, la demandante designa un árbitro, la demandada designa otro árbitro, y esta configuración a su vez hace que los árbitros designen a un tercero que es el presidente del tribunal árbitro. Esta es una configuración clásica tradicional que normalmente es bastante común. Pero ojo, que hay múltiples combinaciones. Podría ser, por ejemplo, que los tres árbitros sean designados por las partes, ¿no? O que, por ejemplo, los árbitros de cada parte, digamos, valga la redundancia, designados por cada parte, y el presidente sea designado por el centro de arbitraje, ¿no? O lo deriven a la designación de un tercero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad de las partes va a permitir una configuración múltiple para poder, digamos, tener un tribunal arbitral o un árbitro único. Las configuraciones son muchas. Otra forma, por ejemplo, la designación del árbitro único por las partes. Esta es complicada, porque normalmente las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, lo que pasa cuando hay un árbitro único es que usualmente la designación recae en un centro de arbitraje, sea en un arbitraje incluso ad hoc, donde una de las partes o las dos partes se van a poner de acuerdo solamente para poder solicitarle al centro o a la Cámara de Comercio más cercana que designe a un árbitro por ellos, un árbitro único, ¿no? Es poco común que las partes se pongan de acuerdo y en conjunto definen un árbitro único. Lo que usualmente pasa si es un arbitraje institucional o incluso ad hoc es que sea el centro de arbitraje el que designa al árbitro único. Y así también tenemos la posibilidad de incluso los tres árbitros que estamos frente a un tribunal arbitral sean designados por un tercero, ¿no? Que podrían ser los tres árbitros designados por el centro de arbitraje, por ejemplo, ¿no? El centro de arbitraje podría designar a los tres árbitros, el árbitro de la parte demandante, el árbitro de la parte demandada y el presidente del tribunal arbitral. O un tercero ajeno incluso a las partes, ¿no? Que hayan pactado dentro del convenio arbitral, que sea quien va a constituir el tribunal arbitral como seguramente un refrendo del centro de arbitraje y centro de arbitraje institucional, ¿no? Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Es decir, las partes simplemente lo que hacen es otorgarle la prerrogativa por convenio arbitral al propio centro de arbitraje para que sea ellos quien construyan el tribunal arbitral. Y así hay múltiples variables y múltiples combinaciones que pueden las partes establecer dentro de un convenio arbitral para tener un tribunal arbitral o un árbitro único que dirima la controversia dentro del terreno arbitral. A ver.
Ahí está. ¿Qué elementos debemos considerar al momento de designar un árbitro? Aquí, algunos seguramente han actuado como árbitros, otros han actuado como partes, otros como expertos legales, otros son simplemente entusiastas del arbitraje, pero de alguna forma todos somos usuarios, ¿no? Y en esta constante guerra, como la que se ve reflejada en la película Star Wars, que ven la imagen ahí, en este constante conflicto que emana del arbitraje entre las partes, ¿no? Lo importante es tener árbitros idóneos, ¿no? ¿No? Y ustedes que en algún momento actuarán probablemente como parte en un arbitraje, deben tener en consideración muchos aspectos importantísimos para poder designar idóneamente un árbitro, ¿no? Lo primero y lo más importante desde mi perspectiva es un árbitro que sea imparcial e independiente. ¿A qué me refiero con esto? Y es que hay la mala concepción, hay la mala idea de que, digamos, el árbitro es el árbitro de parte, como existe esta incorrecta definición, el árbitro de parte, que puede ser probablemente por un tema de complejidad al momento de definirlo, lo más pedestre, ¿no? Lo más artesanal al momento de referirse a un árbitro designado por una parte, ¿no? Pero un árbitro de parte en realidad suena muy mal, porque no es un árbitro de parte, ¿no? No es un árbitro de parte. El árbitro no actúa como abogado. Y ese es un error recurrente que tienen las partes al momento de hacer una designación. Esperan designar no a un árbitro que dirima la controversia de acuerdo al derecho o a su real saber y entender dentro del ámbito del arbitraje de conciencia enmarcado digamos, en el ordenamiento jurídico, ¿no? Sino buscan un árbitro que un poco haga las veces de árbitro abogado de parte, y eso no está bien. Entonces tiene que ser un árbitro que sea imparcial, que no tenga ningún tipo digamos, de inclinación hacia una u otra parte, por un lado, y por otro lado tiene que ser independiente. ¿Qué significa la independencia? Es un árbitro que no tenga ningún tipo de subordinación, ningún tipo de relación directa o algún tipo de interés respecto de una u otra parte. Entonces, estos aspectos son trascendentales para tener un arbitraje correcto. De ello es que el árbitro que acepta ser partícipe para dirimir una controversia cuente con disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? No es otra cosa que el tiempo que él tiene que dedicar a la controversia para poder zanjarla, para poder conducirla, para poder ser expeditivo en las decisiones, ¿no? De mero trámite, ¿no? En poder cumplir con los plazos, cumplir con las exigencias respecto de los principios que consagran el arbitraje, la flexibilidad, ¿no? La celeridad. Qué importante y es este principio de la disponibilidad, o este elemento de la disponibilidad, respecto de justamente la gran crítica que se hace al Poder Judicial, ¿no? Que es que vive anquilosada y no es célere, es lenta, ¿no? Justamente el arbitraje se consagra básicamente por el hecho de que, si bien por un lado es mucho más oneroso que acudir al fuero jurisdiccional ordinario, de otro lado es mucho más célere, ¿no? El arbitraje fue concebido en la Edad Media como un mecanismo de autorregulación entre digamos, los mercaderes, los comerciantes, ¿no? Bajo este concepto medieval de la lex mercatoria. Y así surgió, ¿no? Como un mecanismo de construcción de controversias dentro del marco de las soluciones de controversias comerciales, ¿no? Estaba pensado y fue evolucionando para solucionar controversias de gran envergadura, ¿no? Y por eso su costo. Pero al mismo tiempo eso se veía, digamos, balanceado respecto de una celeridad y una flexibilidad de la cual no está impregnada el Poder Judicial. Entonces la disponibilidad es sumamente importante respecto digamos, del árbitro que uno designa. El elemento a considerar siempre, la experiencia. Y eso es un aspecto interesante que creo que se ha visto en relieve ahora de la pandemia que venimos saliendo, del COVID-19, ¿no? Y que va de la mano con otro elemento que voy a hablar más adelante, ¿no? Y es que la experiencia siempre ha sido vista como un elemento propio que impregna a la edad del profesional. Y esto es de por sí una falacia argumentativa, porque la experiencia no tiene que necesariamente radicar en la edad del árbitro. La experiencia puede radicar en los años, en el tiempo que tiene el profesional en el campo. Y esto es importante porque la experiencia, sí, la puede tener un árbitro mayor, como la puede también tener un árbitro más joven, que puede tener más tiempo dedicado al arbitraje que un árbitro mayor. Entonces, pero qué importante es que ustedes que van a designar un árbitro cuenten justamente con
o sea, puedan apreciar que las credenciales del profesional que van a designar como árbitro se vean plasmadas en su conocimiento, en sus años en el campo, en la experiencia con casos anteriores, ¿no? Que ha estado administrando como árbitro, como secretario arbitral, como perito especialista, en fin, ¿no? Entonces, la experiencia es un aspecto importante, pero importante también recuerden que no se mide por edad, ¿no? Se mide, creo yo, por el tiempo que tiene el profesional metido en el mundo del arbitraje y el conocimiento que tiene respecto de las herramientas y, digamos, de apoyo dentro del arbitraje como derecho objetivo, ¿no? Dentro del plano del conocimiento de la legislación y el conocimiento de los reglamentos de arbitraje y las reglas del soft law internacionales que pueden ser aplicadas también como de manera referencial en los casos, en fin, una serie de elementos que también serían materia de otra ponencia, ¿no? De otra conversación, ¿no? Lo que decía en esa misma línea, ¿no? Conocimiento del derecho adjetivo y sustantivo. ¿A qué me refiero con el conocimiento del derecho y sustantivo? El conocimiento del derecho adjetivo es básicamente conocer el arbitraje, conocer la administración del arbitraje, conocer cómo conducir una audiencia, conocer, como dije, directivas o reglas del soft law, ¿no? Conocer cómo se puede, digamos, llevar adelante un arbitraje siguiendo los principios de celeridad, ¿no? De flexibilidad, de competence, que vamos a hablar mucho en un rato, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué importante es que a su vez del manejo también conozca el derecho sustantivo, el fondo de la controversia. Finalmente, lo que se tiene que decidir es una controversia. Entonces, al momento de designar un árbitro, se debe buscar idóneamente tener en la mente a un árbitro que sepa de arbitraje, que sepa conducir una audiencia, que sepa manejar los tiempos, pero al mismo tiempo que sepa de la materia de fondo que se está discutiendo. Es decir, si ustedes van a tener una controversia en contrataciones públicas, lo ideal es que sea un árbitro que sepa de arbitraje de contrataciones públicas, ¿no? Si es un arbitraje que va a lidiar sobre un tema de energía, tiene que ser un especialista en derecho de energía y en arbitraje, ¿no? O si es un tema meramente civil, un eximio civilista que también sepa de manejo arbitral, ¿no? No es lo mismo el arbitraje que el derecho procesal civil, de manera que hay que también conocerlo bien y entender sus propiedades y sus principios. Y este último punto que va de la mano con el tema de la experiencia es importante porque salió en relieve en la pandemia. Y es que en estos tiempos modernos en los que, como ahora, yo estoy hablando con ustedes, estamos teniendo esta conversación de manera telemática, virtual, qué importante es que un árbitro hoy por hoy sepa manejar la telemática y la tecnología, porque para poder conducir una audiencia, ahora se puede hacer de manera virtual. Y esto ha traspasado las fronteras, ¿no? Con una capacidad, digamos, de poder manejar la audiencia. Yo podría estar el día de hoy en París arbitrando y la audiencia puede estar llevándose a cabo en Lima, ¿no? Con modelos híbridos semipresenciales o totalmente virtuales o totalmente presenciales. Ahora el abanico de posibilidades incluso ha traspasado más o menos designar árbitros internacionales en controversias locales. Antes, si uno quería designar un árbitro internacional, podía una audiencia, pagar alojamiento, pagar viáticos, pagar pasajes, ¿no? Y era mucho más costoso. Ahora, uno puede hacer una designación y designar un árbitro de primer nivel en Europa, en Norteamérica, incluso aquí mismo en el Perú, pero que no se encuentre en Lima o en otras partes del Perú, donde estén ustedes, y solamente correr con los gastos de esos honorarios, no necesariamente tener que traerlos, salvo que hubiera algún tipo de medio probatorio que tuviera que actuar como una inspección ocular, por ejemplo, ¿no? Que amerite, e incluso así, con la propia telemática, mediante una cámara, podría hacerse hasta una inspección ocular a distancia, se podría, ¿no? Y el otro tema importante respecto al manejo de las herramientas telemáticas es la conducción de las audiencias, mediante plataformas Zoom, mediante plataformas virtuales, ¿no? Que ha puesto en jaque muchas veces a árbitros que no han estado familiarizados con este tema, sobre todo en pandemia, y los grandes perjudicados han sido las partes, porque han tenido arbitrajes tranquilos de la tecnología, ¿no? Y esto es algo que no se puede delegar, porque ustedes saben que el encargo arbitral o el encargo de árbitro es intuito persona, entonces no puede recaer en alguien más que ayude con ese tipo de cosas, salvo en alguna asistencia telemática adelante del arbitraje. Entonces, estos son elementos que yo sugeriría y pongo en consideración a ustedes para poder designar correctamente un tribunal. Entonces, esto nos lleva a los principios del arbitraje y que todo árbitro debe conocer y debe respetar.
Entonces, ya hemos hablado hace un rato del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Hemos hablado del principio de imparcialidad, hemos hablado del principio de independencia, y hemos hecho referencia al principio de celeridad y de flexibilidad, que en el primero no es otra cosa que justamente la capacidad del arbitraje de poder ser expeditivo, ¿no? Y de eso va a responder a la capacidad y la calidad de los árbitros de poder impulsar y llevar adelante la controversia en el más breve plazo, pero garantizando calidad digamos, en la administración del arbitraje, ¿no? Flexibilidad básicamente incide en que, digamos, los árbitros van a tener la capacidad de poder modificar o extender o acortar ciertos plazos o ciertas actuaciones justamente para poder perseguir este fin supremo que es la celeridad, pero sin afectar el debido proceso ni el derecho de las partes, ¿no? Dentro del proceso arbitral, ¿no? Principio de competence, que no sé si habrán ustedes oído de este, pero es la capacidad de los árbitros de poder decidir sobre su propia competencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hubiera algún cuestionamiento a la jurisdicción del tribunal o a la competencia del tribunal, ¿no? Entonces, esto va a acarrear que el árbitro va a tener probablemente que emitir un laudo de jurisdicción en el cual va a tener que decidir sobre su propia competencia y poder o apartarse, archivando las actuaciones porque no es competente, o seguir adelante, ¿no? Esto es un principio de competence que está consagrado en la ley de arbitraje y que también se aplica, lógicamente, al arbitraje en otras, ¿no? El principio de separabilidad de conducta arbitral que tiene mucho que ver con el hecho de que, independientemente de que las cláusulas de un contrato sean inválidas, ¿no? O el contrato no surte efectos, el convenio arbitral se puede extrapolar del contrato principal para poder surtir sus efectos y llevar adelante la controversia en fuero arbitral, ¿no? Y el principio de confidencialidad que básicamente aplica sobre todo a las actuaciones en curso, ¿no? Tanto en el arbitraje en contrataciones públicas como en el arbitraje comercial, las actuaciones son privadas, salvo que ahora en el arbitraje en contrataciones públicas como finalmente lo que se persigue es un fin público o lo que se está poniendo en controversia es tiene un fin público, una finalidad pública, porque tiene que ver con el dinero de todos los peruanos, pues una vez finalizado el arbitraje, en el caso de contrataciones del Estado, las actuaciones son públicas, ¿no? Y al igual que el laudo, ¿no? Esto no pasa con el arbitraje comercial, por ejemplo, porque el arbitraje comercial de intereses públicos son privados quienes están litigando, de manera que el principio de confidencialidad está mucho más arraigado en el arbitraje comercial. Entonces, estos son principios importantes que todo árbitro tiene que respetar, que todo árbitro tiene que considerar para poder impregnarse de la función arbitral adecuadamente y poder ser idóneo. Muy importante que ustedes, al momento de designar un árbitro, consideren que la persona que va a dirimir la controversia sepa de arbitraje y, lógicamente, tendrá que conocer estos principios. Esta es una imagen interesante porque va en la línea de lo anterior. Entonces, en el sentido de que los árbitros tienen que conocer los principios y los elementos que hemos hablado, también hay que saber qué cosa esperan las partes de los árbitros, ¿no? Que va un poco en la línea de lo anterior. Entonces, yo he querido graficar esto en una bodega. Ustedes, partes, usuarios del arbitraje, van a una bodega y el árbitro les ofrece ciertas cosas. Les tiene que ofrecer, o sea, una bodega tiene que estar, como ustedes saben, surtida. Quien va a una bodega que esté vacía, pues no va a encontrar los productos que espera, no va a encontrar las cosas que quiere. Entonces, el árbitro es un bodeguero con una bodega surtida de una serie de elementos que las partes necesitan de él. Entonces, vamos a hacer un poco recuento de lo que hemos hablado antes, pero de esta manera, ¿no? Entonces, están las partes y acá está el árbitro, ¿no? Los árbitros las partes esperan algo de los árbitros. ¿Y qué esperan? Imparcialidad. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué esperan? Conocimiento, ¿no? Experiencia. ¿Qué esperan? Honestidad. Trascendental. Medular de la la función arbitral de un nauta bien vista como un elemento o como un fuero, ¿no? Y lo que nos corresponde a quienes somos árbitros jóvenes, lo que nos corresponde a quienes son, a los árbitros mayores, lo que les corresponde en general a los ciudadanos para poder tener un cambio en la sociedad, que esto tiene que ver reflejado en todos los aspectos, la sociedad, los profesionales y también, ¿no? de los oficios, es la honestidad. Y esto los árbitros tienen una función primordial. Los abogados
siempre se han hecho muchas bromas sobre nosotros, pero tenemos justamente por eso mismo una carga especial de ser honestos, de ser probos, de ser impolutos respecto de las funciones que ejercemos, sea en la vía arbitral o en cualquier cambio del campo del derecho en el que estemos desempeñando. Flexibilidad, ¿no? Ya hemos hablado también de la flexibilidad, la capacidad de los árbitros que puedan ajustar ciertas tuercas dentro del proceso arbitral para poder perseguir el fin primordial de la celeridad y la el correcto lado. No. Doctor, disculpe, su audio parece que se ha apagado. O tienen que se me escucha. Se le escucha entrecortado. ¿Hola? Entrecortado. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. Sí, perfecto. Disculpen, lapsus tecnológico. ¿Qué más buscamos dentro del arbitraje? Pues estábamos hablando de la objetividad, ¿no? De justamente no estar impregnados de vicios o de sesgos mentales, ¿no? Que nos hagan perder la objetividad. Hemos hablado de esta poder también, ¿no? No tener ninguna relación con las partes, ¿no? De ningún tipo, ni subordinación, ni intereses económicos o algún otro tipo de interés que pueda surgir, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, celeridad, ¿no? Hemos hablado de celeridad, que es primordial como principio, digamos, pilar del arbitraje, ¿no? Disponibilidad, también hemos hablado de la disponibilidad, tiempo que tienen que tener los árbitros para poder resolver la controversia, ¿no? Porque la falta de disponibilidad afecta directamente a la celeridad. Qué importante es la disponibilidad. Y el compromiso, un compromiso férreo de los árbitros respecto de las partes, ¿no? Respecto de lo que se espera sobre ellos, ¿no? ¿No? Entonces, esto también es importante porque el compromiso, creo yo, va de la mano con un caudal de casos razonable, ¿no? Si un árbitro tiene un exceso de casos, pues el compromiso va a disminuir, ¿no? Por su propio caudal, ¿no? Bueno, esos eran un poco los principios que, o mejor dicho, lo que espera las partes de los árbitros. Y lógicamente creo que son aspectos que coincidirán conmigo que son necesarios para poder tener una adecuada administración, ¿no? Entonces, al momento de designar, ustedes deben considerar que el árbitro tenga esto. Y esto es algo que además se va a ver constantemente en relieve porque los árbitros tienen un deber de revelación constante. Entonces, cuando alguno de estos elementos que vemos aquí en la bodega arbitral se ve afectado, ¿no? Las partes van a tener la capacidad de poder exigirle revelación. El árbitro va a tener que estar en constante revelación. La revelación purifica al árbitro y esto es importantísimo, ¿no? En contrataciones públicas todos deben saber, seguramente pues es forzoso, ¿no? Por ley, ¿no? La legislación obliga a que las controversias que surjan dentro de un proceso de contrataciones públicas, con una licitación, una subasta inversa un concurso público, etcétera, etcétera, pues va a estar sometido a arbitraje, ¿no? Que se rige bajo las reglas del OCE. Recientemente, y esto es algo que vamos a hablar en breve, recientemente hemos experimentado
algunos cambios en la legislación y esto nos lleva justamente a un aspecto importante que hay que analizar en este tema de la designación de árbitros, que eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Justamente dos aspectos que vamos a tratar ya un poco de cara a cerrar un poco la ponencia, es lo primero, que es el Registro Nacional de Árbitros del OCE. El Registro Nacional de Árbitros del OCE es básicamente una nómina de profesionales especializados en arbitraje, en contrataciones públicas y en derecho administrativo, que lo que busca es justamente que las entidades del Estado puedan designar árbitros acreditados, ¿no? A raíz de todos los problemas de corrupción que hemos hecho referencia hace unos minutos, se reformuló esta nómina elevando los estándares de acreditación documentaria, de conocimiento en las materias que se solicitan y de una, digamos, acreditación digamos, de demostración de conocimiento, de ética, de moral respecto de una entrevista que se realiza para poder cerrar el ciclo de postulación al Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Entonces, este registro está creado básicamente para que las entidades del Estado designen árbitros de esta nómina, ¿no? O sea, las entidades del Estado van a tener que designar árbitros de la nómina del RNA. No lo mismo el contratista, ¿no? El contratista no tiene la obligación de designar árbitros del Registro Nacional de Árbitros. Y no lo mismo el presidente del Tribunal Arbitral, que tampoco tiene que ser miembro del Registro Nacional de Árbitros. Pero sí tiene que ser miembro si hay un árbitro, si estamos frente a una controversia que le va a dirimir un árbitro. Entonces, consideren ustedes que cuando hablamos de designación en materia de contrataciones públicas, si la entidad tiene que dar a su árbitro, el árbitro va a tener que ser del Registro Nacional de Árbitros. Si estamos frente a una controversia que se va a dirimir por árbitro único, ese árbitro único tiene que ser también parte del Registro Nacional de Árbitros. Entonces, es importante, de cara justamente a que este curso lo organiza el CAE, ¿no? Conocer que para efectos de contrataciones públicas se tiene que seguir un procedimiento de designación especial respecto del público, ¿no? Que es el Estado, con los árbitros. O, en caso de una controversia con árbitro único, tendría que ser de esta nómina del RNA. Y para cerrar, la designación también resurge. Vamos a hablar de una especie de resurgimiento, de renacimiento de la designación, digamos, de la facultad, de la prerrogativa de la parte de designar. Y esto surge a raíz del decreto de urgencia 020-2020, que es un decreto que sigue vigente en estos momentos y que fue promulgado durante el gobierno de Martín Vizcarra del Interregno, que otorgó facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para poder legislar. Y en ese sentido, lo que se hizo fue este decreto de urgencia, que es un decreto que es polémico. Polémico porque es un decreto que modifica el decreto legislativo 1071, que es la ley que norma el arbitraje en el Perú, pero lo impregna de elementos que son propios de la contratación pública. Entonces, lo que hace es ampliar, modificar una ley. La ley de arbitraje en el Perú es una ley que está pensada básicamente para el arbitraje comercial y que actúa de manera supletoria, actúa de manera, digamos, accesoria, por así decirlo, a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento cuando estamos frente a una controversia en contrataciones públicas, ¿no? Y la impregnó de elementos que son de la contratación pública. Entonces, en ese sentido, una de las modificaciones que se hizo, en este caso fue una ampliación básicamente, fue el artículo 65, ¿no? Que habla de las consecuencias de la anulación de un laudo arbitral. Y aquí abre una ventana, ¿no? Y dice este cambio, esta modificación o esta ampliación que se ha hecho, ¿no? Dice que en los arbitrajes en los que interviene como parte del Estado peruano, y este subrayado y delineado es mío, cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución del árbitra que designó, siguiendo las mismas reglas que determinaron su designación. ¿Qué significa esto? Que si se anuló el arbitraje, mejor dicho, si se anuló el laudo, puede haberse anulado un voto, digamos, el voto de mayoría, o el laudo, digamos, en unanimidad, ¿no? O incluso, ¿no? El voto disidente, ¿no? Ese árbitro al que se le ha anulado su voto puede ser sustituido si es que su voto, naturalmente, si valga la redundancia, si es que ese laudo
o ese voto se anuló, fue susceptible de anulación, ¿no? ¿No? O puede ser recusado, ¿no? ¿No? También. O sea, acá se abre una ventana y se activa nuevamente la facultad de designación. Entonces, ¿qué significa esto? Que las partes que digamos, al momento de retrotraerse, porque los efectos de la anulación lo que hacen es retrotraer el arbitraje al momento de cometido el vicio, ¿no? Desde los juzgados comerciales o desde la Corte Suprema, según se haya ido a casación o no, el arbitraje va a regresar al momento en el que se cometió el vicio, ¿no? Dentro del foro arbitral, y en ese momento las partes van a poder sustituir al árbitro o recusar. Y va a activarse nuevamente el mecanismo de designación con todo lo que hemos podido ver hace unos minutos como elementos idóneos para una designación apropiada dentro de la acta. Entonces, estos yo creo que son los elementos más importantes. Obviamente, digamos, hay digamos, aspectos importantes que revisar siempre dentro de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento y también dentro del propio Decreto Legislativo 1031, que es la ley que nos va el arbitraje en el Perú. Pero lo importante es que ustedes se vayan después de esta charla con unas conclusiones importantes para tener un adecuado tribunal arbitral, un adecuado árbitro único, si corresponde. Dicho esto, nuevamente quiero reiterarle el agradecimiento al CAI y disculparme por los problemas de señal que pude haber tenido en algunos momentos. Y si corresponde, pues podemos hacer algunas preguntas muy breves antes de cerrar. Correcto, doctor. Muchas gracias, muy bien a usted por su tiempo, su disposición. La clase ha sido muy enriquecedora. Y sí hay algunas preguntas del público. La primera es, ¿qué opinión tiene sobre el Registro Nacional de Árbitros? Personalmente, yo creo que el Registro Nacional de Árbitros es positivo. ¿Y por qué pienso que es positivo? Porque creo que eleva la valla y el estándar de los árbitros. Creo yo que el arbitraje en contratación de Estado es un arbitraje técnico. Está hecho para profesionales técnicos. Entonces, yo creo que no hay por qué tener miedo para poder digamos, formar parte del RNA. Hay gente y árbitros colegas que han sido muy críticos del RNA y que hablan y dicen que por qué tiene que haber un nómina. No, a ver, esto no es algo que se haya hecho en perjuicio del arbitraje. Finalmente no es bueno, cuando piensa en arbitraje no piensa en el bienestar propio, ¿no? En el bienestar de la rama, ¿no? Del arbitraje per se. Entonces, finalmente, si alguien quiere formar parte de la RNA, lo que va a tener que hacer es acreditarse, postular, tener acreditar la experiencia que pide el RNA 11, ¿no? Y formar parte de la nómina. Yo personalmente pienso que es positivo desde un punto de vista de acreditación, desde un punto de vista de tecnicismo, y creo que es saludable eso, ¿no? En un país en el que lo que hace falta son técnicos, creo yo. Personalmente es mi opinión. Correcto. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los requisitos para ser un árbitro? Bueno, únicamente han indicado requisitos, entiendo yo, generales, porque cada centro tiene requisitos distintos, ¿no? En realidad, para ser árbitro propiamente dicho, no es que existan requisitos propiamente, ¿no? O sea, para pertenecer a una nómina de árbitros dentro de un centro de arbitraje habrá algunas acreditaciones que se pedirán, ¿no? Cada centro de arbitraje tendrá sus propias reglas y tendrán su discrecionalidad para poder aceptar o no a un árbitro, que son básicamente, por decirlo de manera muy superficial, requisitos que tendrán que ver con su preparación, con su reputación, ¿no? Y con su experiencia y credenciales éticas, ¿no? Eso por un lado. Pero para ser árbitro propiamente no es que haya mayores requisitos. Si estamos hablando de un arbitraje de derecho, el único requisito es ser abogado, ¿no? En el punto de vista de un arbitraje de derecho, ¿no? Desde la concepción de un arbitraje de conciencia, en realidad puede ser cualquier persona, ¿no? Puede ser un ingeniero, puede ser un jardinero, puede ser un médico, ¿sí? Y va a decidir básicamente en función a su real saber y entender, en conciencia, pero siempre enmarcado dentro del ordenamiento jurídico. O sea, no puede tampoco decidir contrario a leyes, ¿no? Sino tiene que decidir secundum legem, es decir, dentro de la ley, pero en conciencia. Correcto. Ante la vulneración del principio de independencia e imparcialidad, ¿únicamente procede la recusación del árbitro o una denuncia ante Consejo de Ética? Bueno, entiendo que la pregunta incide un poco en el arbitraje institucional, ¿no? Si hablamos de consejo de ética, bueno, podría hablar de un tribunal de ética o de un consejo de ética también dentro del OSET, ¿no? Pero siempre está o sea, independientemente de la recusación y de la remoción, que son, por ejemplo, figuras que están incluidas también, por ejemplo, en el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima,
digamos, puede haber otras acciones que se pueden tomar contra un árbitro que vulnere los principios de imparcialidad e independencia, ¿no? Incluso podría hasta ser susceptible de una denuncia penal si es que esto tiene, pues, algún tipo de ilícito de índole penal, ¿no? Punible, ¿no? De carácter punible, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, siempre hay alternativas, ¿no? Uno puede recusar a un árbitro, por ejemplo, en un centro de arbitraje, una cámara, ¿no? O, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y aparte de la recusación, puede siempre dirigir una carta al Consejo Superior de Arbitraje o a la Corte de Arbitraje para poder hacer una denuncia, y eso pueda conllevar, a su vez, independientemente de la recusación, a un apartamiento o una destitución de la nómina de árbitros del centro de arbitraje, ¿no? En el arbitraje ad hoc, esto es más complicado, ¿no? Porque en el arbitraje ad hoc, pues, está administrado por las propias partes en asistencia con los árbitros. Entonces, hay la alternativa siempre de presentar algún tipo de acción, digamos, de repente administrativa, si estamos frente a un tema en contrataciones del Estado frente al OCE, o si es que el árbitro está registrado en el RENACE, tal vez, al Ministerio de Justicia, algún tipo de medida, digamos, algún tipo de oficio administrativo. Y más allá de ello, sancionar ese tipo de cosas en el terreno ad hoc, ¿no? Correcto. A ver, la anulación del laudo. ¿Se puede hacer mediante acción de amparo u otra materia que no sea anulación del laudo? A ver, esa es una discusión sumamente interesante que ameritaría otra. Todo se realiza mediante el recurso de anulación del laudo, que es el único recurso que cabe contra un laudo. Y esto llega a la Corte Superior de Justicia de Lima de los Juzgados Comerciales, que actúa como doble instancia del foro arbitral, y puede llegar a la Suprema en casación. Irse en amparo, ¿no? Contra un laudo, o sea, digamos, es una acción que se puede hacer, pero no es plausible. Ya la doctrina se ha manifestado varias veces en contra de mi posición, es contraria a eso también, ¿no? Que, o sea, no es el recurso idóneo ni el recurso ideal, porque existe una vía procedimental ideada para irse en anulación. El amparo no es eso. El amparo no se utiliza para ese tipo de cosas. Es un recurso, digamos, que no aplica y que se utiliza de manera equivocada para poder anularlo, ¿no? Igual siempre, como abogados, nos toca estar de un lado o de otro lado, y probablemente, pues, a ver, si es que finalmente el cliente así lo requiere, está esa acción, esa herramienta ahí, ¿no? Pero también será prerrogativa de los tribunales, ¿no? Aceptar una acción de amparo, ¿no? Para anular un laudo. Yo personalmente no lo veo idóneo, no lo considero que la vía procedimental correcta es irse en un recurso de anulación, ¿no? En la Corte Superior, en los juzgados comerciales, ¿no? Y en sede judicial batallar esa anulación, si es que sale bien en primera instancia, si no, digamos, si es que se pierde la otra parte, poder hacer una casación e irse a la, digamos, a la Corte Suprema. Correcto, doctor. Finalmente, consultan, ¿es necesario el nuevo RNA-OC para controversias que deriven del año 2017? A ver, cuando se refieren a que la controversia deriva del año 2017, ¿se refieren a que la controversia inició en el año 2017 o se refiere a que el convenio arbitral fue celebrado en el 2017 y recién se va a iniciar la controversia? En el primer caso, no, porque la controversia ya está en curso. En el segundo supuesto, sí, porque lógicamente, si tenemos un contrato que es del año 2017 y se acciona el convenio arbitral París en arbitraje, en este momento está vigente ese registro nacional de árbitros, y por consiguiente, el proceso de designación, estando el Estado de por medio, va a tener que acogerse al registro nacional de árbitros para designarse un árbitro. Correcto, doctor. Finalmente consultan, ¿se puede solicitar la anulación de un laudo parcial o se debe esperar hasta la culminación del proceso arbitral y la emisión del laudo definitivo? ¿Se puede solicitar la anulación de un lado? Por supuesto que se puede, sí se puede utilizar, se puede, digamos, accionar la anulación de un lado parcial, lógicamente, por supuesto. Se puede hacer dentro de los plazos establecidos, y habiendo agotado seguramente, ¿no? Digamos, la etapa, porque cuando hay un laudo parcial, lo que ocurre normalmente es que
digamos, hay un cierre parcial de instrucción para emitir ese laudo parcial, que normalmente los laudos parciales suelen ser los laudos de jurisdicción, ¿no? Cuando deciden sobre el principio del competence, ¿no? Entonces, de manera que cuando tenemos esta figura, lo que sucede, y me ha pasado alguna vez, que es que ha habido un cierre parcial de instrucción, ¿no? Se ha cerrado la instrucción para la emisión de un laudo parcial, se emitió ese laudo parcial, luego lo que corresponde naturalmente es presentar solicitudes contra el laudo, ¿no? Habiendo agotado cualquier tipo de cuestión que pudiera existir dentro de la esfera del tribunal arbitral, luego proceder con una anulación ante, digamos, los juzgados comerciales, ¿no? En tanto, claro, lógicamente, pues enmarquen dentro de las causales de anulación que prevé la ley de arbitraje. Muchas gracias, doctor, por sus apreciaciones, sus comentarios y sobre todo, repito, por su tiempo, ¿no? Que es tan valioso para cada uno de nosotros, también que estamos escuchándolo. Con esto estaríamos culminando No, por la favor. clase. Escuchamos, doctor, escuchamos. Por favor, estoy atento y más bien voy a aprovechar antes de irme. En la caja de comentarios voy a dejar mi correo electrónico por si algo no ha quedado claro o quieran conversar al respecto, ¿no? Y si necesitan también las diapositivas, con gusto las comparto también para el efecto de que puedan tenerlas y revisarlas, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Cabe precisar que esta información también se está proyectando a través de redes sociales de Facebook y Twitter. Le agradecemos, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. A ustedes, doctor. Y con esto estaríamos culminando. Agradecemos a la participación y puntualidad de los participantes y nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Muchas gracias.